ubicarnos en el derecho privado, en el derecho civil específicamente, donde una institución como la responsabilidad civil ocupa especial atención de los civilistas desde todo punto de vista, porque se ha caracterizado desde su inicio, no tanto desde el inicio en el que había una actitud un tanto pasiva frente al dogma de la responsabilidad por culpa, sino ya en el mismo siglo XIX empieza un cuestionamiento sobre la aplicación de la imputación subjetiva de la responsabilidad. Entonces, la histórica contraposición entre la responsabilidad por culpa y la responsabilidad objetiva ha caracterizado el desarrollo de la responsabilidad civil. Quiero iniciar esta charla revisando precisamente un texto un texto de Louis Josserand, un jurista precisamente que pisa ambos siglos, siglo XIX y siglo XX, y caracterizado por su visión reformadora del derecho civil, y por eso se habla, hay escritos, comentarios sobre la grandeza de Josserand. ¿Por qué? Porque precisamente se enfrentó a un tiempo de dogmática fijada en los postulados que emanaban del Código Civil francés de 1804. Entonces, ¿qué nos decía, qué señala en su curso de Derecho Civil Positivo francés de 1939? Esto ya nos ubicamos en el siglo XX, pero sus ideas y sus escritos aparecen desde finales del siglo XIX. Resumía su concepto sobre la responsabilidad civil: no hay en el mundo actual nada más complejo y más viviente bajo la acción de la vida moderna, siempre más mecánica y siempre más intensa. La responsabilidad tiende a ocupar el centro del derecho civil, es decir, del derecho en su totalidad, en cada materia, en todas las direcciones, en cada materia. Esto ocupa todos los campos del derecho civil, y no solo del derecho privado, sino pasa al derecho público. De allí es que hablamos de la responsabilidad del Estado, porque esa generación jurisprudencial de reglas a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado no son otra cosa que los cimientos del derecho de la responsabilidad civil, solo que adecuados a los fines y a los objetivos del Estado para la posibilidad de la indemnización de los daños. En cada materia, en todas las direcciones, siempre terminamos en ella, en la responsabilidad civil, en el derecho público como en el derecho privado, en el dominio de las personas como en el dominio de los bienes. En todos los instantes y en todas las situaciones se convierte en el punto neurálgico común a todas las instituciones jurídicas. Entonces, la importancia pues de la responsabilidad es allí evidente desde finales del siglo XIX, siglo XX. Cuando hablamos de responsabilidad civil, para quienes no estamos familiarizados con esta institución, estamos hablando de una institución que permite el traslado del costo del daño de un sujeto que lo sufre, la víctima, a un causante en virtud de una relación causal, pero no basta esa relación, esa imputación fáctica del daño, sino precisamente algo fundamental
en la institución y que ha permitido este constante movimiento de la responsabilidad, la necesidad de la imputación mediante un criterio de imputación de responsabilidad. ¿Qué es el criterio de imputación? Es el fundamento, la razón que el legislador o la jurisprudencia ha generado para poder convertir al causante del daño en responsable. Es decir, que la indagación en un caso de daños no se queda en la identificación del causante, sino necesito esa relación, esa imputación jurídica, esa razón jurídica que la coloque el ordenamiento, sea por vía de la legislación o como constantemente ha venido ocurriendo en el devenir del siglo XX a través de generación de una proliferación de criterios de imputación, razones jurídicas que los sistemas, cada sistema jurídico ha ido articulando y esto se ha ido trasladando a otros sistemas jurídicos. Esto ha sido así en el common law, sistemas del common law, con gran velocidad en el common law estadounidense, con más perspectiva conservadora en el common law inglés, donde la negligence, la culpa, sigue siendo un factor central de la institución, pero con gran flexibilidad, con una perspectiva objetiva de la imputación de la responsabilidad. Entonces, estos criterios de imputación, estas razones jurídicas, inicialmente con el Código Civil francés, 1804, se instaura ese gran principio, el que con culpa genera un daño, más o menos así debe indemnizar, ¿no? Ese es, no hay responsabilidad sin culpa, sin esa indagación subjetiva en el sujeto de por qué generó ese daño. Y esa idea, esa concepción, pues traslada el pensamiento de los juristas que trabajaron en la construcción, elaboración del Código Civil francés, pero además traduce una concepción de la época en que todavía no se concebía la institución de la responsabilidad civil como una institución autónoma. Era una institución dependiente del derecho penal, derivada del derecho penal, al punto que eso tanto en el common law como en el civil law o derecho continental de matriz romano-germánica, de la cual derivamos todos los sistemas latinoamericanos. Derivante del derecho penal, al punto que, por ejemplo, en un libro de Oliver Wendell Holmes, de Common Law, The Law of Torts, en 1881, se escribía, no puede haber, ¿no?, una indemnización de daños si no hay una sentencia, si no hay una imputación penal. Entonces, esa derivación que, si nos queremos remontar a los orígenes de la institución, un rezago, lo podemos encontrar en la Lex Aquilia, con un esquema de características de imputación penal, con la característica de la tipicidad, que es pues el centro para la configuración entre los otros elementos del concepto del delito. En la responsabilidad civil también casi estaba esta tipicidad de los ilícitos y enfoque típico del ilícito civil que de alguna manera fue recibido, fue acogido por el BGB en 1900, ¿no?, el Código Civil alemán, donde hay una serie de situaciones específicas que bajo el fundamento, el criterio de imputación, o también llamado factor de imputación de la responsabilidad. Hablar de factor de imputación de la responsabilidad es muy común en el
derecho argentino, en la doctrina argentina de la responsabilidad civil. Nosotros en Latinoamérica, en Perú, preferimos adoptar criterios de imputación, siguiendo por la gran influencia que ha ejercido el sistema italiano, el desarrollo que ha tenido la responsabilidad civil en el sistema italiano, pero no es otro que la referencia a los fundamentos de la imputación de responsabilidad. Y aquí otro texto muy interesante que encontré, pues esta charla me sirvió para que esta semana pudiera revisar, y ahora vamos a ver la relación de artículos, de investigaciones que pude identificar. Algunas yo las tengo, otras las pude ubicar en internet porque son artículos que están publicados en revistas estadounidenses y otros incluso revistas europeas, pero también encontramos signos de esta tendencia y esta preocupación por lo que pasa con la responsabilidad civil también en Colombia, con un autor que ustedes tal vez lo conocen más que yo solamente este texto, Bernal Pulido, que ahora vamos a revisar. Quisiera referirme a una metáfora que Francesco Busnelli, jurista de la escuela pisana del derecho, se refiere y relata, escribe en el texto, en el artículo, la parábola de la responsabilità civile de 1988 en la revista crítica de Derecho Privado, y ese mismo artículo ha sido publicado y traducido incluso en otras revistas en contexto argentino y en el caso del Perú, por la influencia que tiene el derecho civil peruano por el derecho italiano, a partir del Código Civil de 1942 italiano. Entonces dice Busnelli, ¿cómo describe esta evolución metafóricamente? Un curso de agua alimentado por una antigua fuente, se refiere a la antigua fuente al derecho francés. Atraviesa un amplio territorio, el territorio todo del derecho privado, condicionando el desarrollo económico. Y aquí hay un punto interesante, precisamente porque la indemnización de los daños, si bien es una estructura que debería funcionar cuando todos estos elementos se dan, dependerá mucho del sistema jurídico en que se aplican las normas, por los factores externos y las políticas de derecho que existan en un sistema jurídico determinado, ¿sí? Hay sistemas primer mundo, sistemas de países desarrollados, donde la indemnización de los daños funciona perfectamente al lado del desarrollo del sistema de los seguros, ¿sí? Donde sistemas como Estados Unidos, donde tenemos escaso desarrollo de la seguridad social, y entonces la responsabilidad civil y los seguros adquiere una relevancia, una importancia tremenda para los fines de la indemnización de los daños. En esquemas como los nuestros, de los países en vías de desarrollo, y esto ya es identificado, esta línea de tendencia por André Tan, en su libro La responsabilité civile, de 1981, por ahí lo tengo anotado, hace un estudio comparado de todos los sistemas jurídicos en el mundo, agrupándolos, ¿no?, en sistemas de países de desarrollo y países en vías de desarrollo, y señala, y efectivamente lo que vemos, y estas visiones son compartidas también por Guido Calabresi en sus comentarios y entrevistas que se le han hecho sobre el Law of Torts. Los Estados Unidos señala cómo puede aplicarse una institución
tan formal como es la responsabilidad civil en nuestros países, con características, por un lado, de corrupción, por otro lado, de preferencia algunas veces y muchas veces, esto lo he podido verificar en la casuística, en la práctica profesional, a través de unas consultas profesionales, donde en sistemas donde el poder judicial o las autoridades policiales están de parte, ¿no? Toman parte del causante del daño cuando se tratan de empresas, ¿no? Y sobre todo multinacionales. Es así que existen casos interesantes y lamentables de generación de daños por empresas multinacionales en los contextos nuestros. En el Perú he sido parte, he tenido la posibilidad de ser consultora de un caso en que a las víctimas que se manifestaban contra el daño ambiental que generaba unas empresas mineras, estas fueron pues objeto de secuestro al interior de la empresa, 25 o 30 personas manifestantes, y siendo pues punto de tremendas violaciones de derechos humanos, derechos fundamentales, que no fueron planteadas o discutidas en sede desde el punto de vista de los derechos humanos, sino desde el punto de vista de la reparación de los daños, algunos muertos, algunos con daños permanentes, donde finalmente recurren a organizaciones de derechos humanos y ellos, a través de una gran organización en los Estados Unidos de protección de los derechos humanos, se lograron contactar con un estudio especializado en indemnización de daños en Londres para que asumiera el caso de defensa de estas víctimas contra la empresa multinacional con sede en Londres, ¿no? Una multinacional inglesa que entonces es demandada y había, ustedes saben, conocen la regla de derecho internacional privado en materia de imputación de daños por responsabilidad civil. Se aplica la regla del lugar donde se produce el daño. ¿Cuál regla se aplicaría ante los jueces ingleses? La regla del régimen de indemnización de daños del Perú, el Código Civil peruano. ¿Qué se necesitaba en este caso? ¿Qué se debe mi intervención en ese caso? A absolver una serie y presentar una serie de informes sobre la aplicación del régimen de responsabilidad civil en el Perú para que pudieran los abogados ingleses presentar el caso con conocimiento de la aplicación para que los jueces ingleses pudieran entender la aplicación de la norma, y es así, solo así, porque no se daba pie a la indemnización de los daños, ni siquiera para iniciar el proceso de responsabilidad civil en el Perú contra una multinacional, porque la policía había cubierto todas las pruebas, y además porque la policía formaba parte del grupo, del equipo de vigilancia de estas empresas, donde obviamente las armas son el medio a través del cual se cometen mayores abusos, porque no es ni siquiera el propio, con las técnicas de detener a la masa de manifestantes, sino ni siquiera otras estrategias, sino directamente al uso de las armas por parte de la policía, donde esta policía era parte del equipo de vigilancia de la multinacional. Entonces, con el gerente general inglés en el Perú, en la zona andina, en estas empresas mineras, en ambos casos sucede algo parecido. Este caso se lleva a los tribunales ingleses y se logra la indemnización de las víctimas, lo que, como se señala, esta dualidad de perspectivas de la indemnización de los daños tiene serios contrastes
con los países industrializados. Entonces, este curso de agua alimentado por una antigua fuente atraviesa un amplio territorio condicionando el desarrollo económico de los países. Con el pasar de una economía agrícola, cuando se habla de esta economía agrícola estamos hablando de periodos anteriores o ya en el siglo XIX, el siglo XX va a marcar la transformación con la producción masiva en el mercado de productos y servicios. Con el pasar de una economía agrícola sostenible a un siempre más intenso desarrollo industrial, este flujo de agua se revela insuficiente. Se revela insuficiente este régimen tradicional de la responsabilidad plasmado en ese Código Civil francés, porque ese régimen de 1804 fue el que heredamos los códigos civiles latinoamericanos, en general, el Código Civil Andrés Bello, también para Chile, Código Civil argentino, recientemente cambiado en 2014, los demás códigos civiles, donde la regla general es esa, la que estaba consagrada en el Código Civil francés, en el artículo 1382. No hay responsabilidad sin culpa. Cuando hablo de culpa, para la responsabilidad civil hay una particularidad que ya empieza a ser diferente del derecho penal. Cuando se habla de culpa como factor de atribución en la responsabilidad civil, estoy hablando, incluyendo también al dolo. Sin embargo, como esto fue un problema de interpretación desde el Código Civil francés, los jueces latinoamericanos, hablo específicamente en el campo del derecho peruano, hicieron una serie de disquisiciones, de interpretaciones, porque consideraban que solo la responsabilidad civil se ocupaba de los casos en que la imputación, el criterio de imputación fuera la culpa, pero cuando había dolo no había que responder, sino solamente ventilar el caso penalmente. Imagínense esas interpretaciones, todas orientadas a delimitar y a que no funcione prácticamente la institución de la indemnización. Por eso y esto mismo ocurría en los Estados Unidos, donde se va a ver que ya hacia inicios del mismo siglo XX va a haber una irrupción, un desarrollo tremendo de la institución en el sentido de su funcionalidad y aplicación de estas reglas de responsabilidad. Luego señala Busnelli, los expertos, entonces el flujo de agua se revela insuficiente, así que los expertos, se refiere a los juristas, se empeñan o se van a ingeniar con la construcción de diques, canales y otros mecanismos con el fin de mejor utilizar y distribuir esa escasa agua disponible. A partir de entonces del reconocimiento de que ese régimen tradicional de imputación subjetivo es insuficiente para la imputación de los daños, entonces los juristas, los jueces, cuando van a tener que resolver los casos, van a crear modos de interpretación de las normas de responsabilidad a los fines de dar solución indemnizatoria a los daños, a los casos que se han presentado. Y en este ingenio, en esta creatividad, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, empieza pues a crearse nuevas reglas de responsabilidad civil y a modificar y flexibilizar el criterio dogmático de la imputación subjetiva en base a la culpa, ¿no? Entonces, ¿qué va a surgir? Por ejemplo,
ejemplo, a nivel jurisprudencial, lo primero que van a hacer los jueces, y esto se ve también en el common law estadounidense con los grandes casos que ahora más adelante los enuncio, primero, inversión de la carga de la prueba, por razones de que esa situación dañosa se produce por una actividad riesgosa o por un bien riesgoso o en determinadas situaciones en que la víctima está incapacitada de aportar la prueba. Y aquí el tema procesal es fundamental en la responsabilidad civil. Se dice que la prueba se convierte en la responsabilidad civil casi en un elemento sustantivo, ¿sí? Y entonces por eso es que en las investigaciones que venimos haciendo aquí estamos enfocando también el tema, el desarrollo de la investigación, diversos aspectos de la responsabilidad civil. Hemos introducido este elemento procesal, el probatorio, porque es fundamental para la práctica profesional y para el entendimiento de la aplicación de los supuestos de responsabilidad civil. Para terminar, de repente el curso de agua se hace cada vez más grande por confluir una serie de riachuelos. Una serie de riachuelos, ¿a qué se refiere Busnelli? Los aportes, estas creaciones de nuevas reglas jurisprudenciales y legislativas. Se está refiriendo a legislativas que, dado que el régimen actual del Código Civil, por eso en las clases yo les digo a los estudiantes, dejemos allí el código, lo vamos a abrir muy poco, porque más es lo que tenemos que revisar en la búsqueda de la jurisprudencia, porque este es un derecho caracterizado fundamentalmente por ser un derecho jurisprudencial más que basado en un régimen normativo. Y entonces se va a extender el territorio de la responsabilidad civil con la generación incluso de leyes especiales. Y así van a encontrar ustedes en Colombia mismo. Tenemos que el Estatuto del Consumidor introduce ese artículo 20, un supuesto de responsabilidad civil del productor. Muy escueto y poco comprensible porque nuestros sistemas no han generado esas normas. Estas normas ha venido directamente adoptada del contexto europeo, casi una traducción, a veces malas traducciones, de esa directiva europea de 1985. Otra norma de especial de responsabilidad la encontramos en una que he anotado allí de los desechos, ¿sí? Donde hay una imputación subjetiva, los daños derivados por desechos, una imputación subobjetiva de la responsabilidad, las posiciones o las sentencias de la casación que se fueron generando en la primera parte del año, de la década del 2000, donde se daba a conocer estos avances de la responsabilidad civil, específicamente del productor. ¿Por qué me refiero a la responsabilidad del productor? No simplemente porque yo haya estudiado la responsabilidad del productor por muchos años y en permanente desarrollo, sino porque realmente, si ustedes revisan la Products Liability, y hay que remitirse al Common Law, donde estas reglas jurisprudenciales, precisamente, este supuesto especial de responsabilidad representa una síntesis de toda esa evolución revolucionaria que ha tenido la responsabilidad civil. Y lo que hoy vemos, innovaciones y aperturas, flexibilidades en la responsabilidad médica, en la responsabilidad
por el hecho de otro o del dependiente, en la responsabilidad por el hecho de las cosas. Lo que hoy apreciamos allí, todo eso ha pasado de una manera tremenda, ¿no? Muy rápida y confusa en diversos puntos de la evolución en la responsabilidad del productor. Se ve esta confrontación en el derecho del common law y en el derecho, nuestro derecho continental, ¿no? El derecho del civil law de matriz romano-germánica. Entonces, ¿qué sucede? Este curso de agua se abre por el confluir de una serie de riachuelos provenientes de nuevas fuentes. Empieza aquí toda una generación de nuevas reglas a partir de incluso la influencia del sistema de common law que no había sido considerado en la generación de las reglas del Código Civil francés. Esas reglas respondían a una época y quedaron, pues, respondían a esas necesidades de esa época, más con una escuela exegética del derecho y donde, pues, se decía que el juez no es más que la bouche de la loi, la boca de la ley, ¿no? Entonces los expertos, los juristas, son llamados, esa es la síntesis, la tesis de Busnelli, que toca a los estudiosos de la responsabilidad civil, son llamados a un esfuerzo de contención de esa apertura y a ese descarrilamiento de las normas y a esas inundaciones y aluviones, como señala finalmente en esta parábola que describe perfectamente. Yo cuando la leí, yo dije, esto es lo que ocurre simbólicamente en la responsabilidad civil. No solo Busnelli ha escrito sobre esta preocupación en este desarrollo y este crecimiento que se ve sobre todo en países industrializados, a diferencia de la lentitud con que se desarrollan y se aplican las reglas de responsabilidad en nuestros contextos latinoamericanos. ¿Cuáles son, a mi criterio, las claves de lectura y de estudio de la responsabilidad civil? Entender desde un inicio que partimos de una división clásica de la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. Ahora, en ambos casos hay posiciones más clásicas y más reformistas. En el caso de la culpa, los franceses se orientan a partir ya del propio siglo XX. Josserand es un revolucionario en el derecho francés y hablaba ya de la responsabilidad por riesgo, una responsabilidad objetiva, solo que sus planteamientos no eran acogidos por la jurisprudencia. Luego ya lo fueron y es tremendamente citado precisamente por ser la fuente de esa reforma en el derecho francés hacia el reconocimiento de la necesidad de reglas de responsabilidad objetiva. Sin embargo, la posición clave y característica del derecho francés es mantener la culpa, la faute, como el centro de imputación, pero no se han quedado en una repetición de la regla fija de responsabilidad, sino han permitido flexibilizar esa imputación subjetiva con una fórmula muy creativa y claro, muy francesa, para mantener a la culpa en pie en el casco, pero de contenido casi no hay culpa. Por ejemplo,
el caso, ellos hablan de la faute objective, la culpa objetiva. ¿Y esa culpa objetiva qué es? Es la objetivación al máximo de la imputación subjetiva sobre la base de un parámetro de comparación de un modelo de conducta que, confrontado con el que tuvo el causante del daño, definitivamente este modelo de conducta exige que el sujeto se comporte de acuerdo al hombre razonable. Y esta es una fórmula que tiene influencia del derecho inglés, y así lo vemos en nuestros códigos de comercio, el reasonable man, y esto se aplica para el razonable comerciante, que es el parámetro de valoración de la conducta que tiene que verificarse para la imputación de responsabilidad. No hay una indagación de cómo este sujeto pudo comportarse dentro de sus posibilidades, sino si no responde a ese parámetro, está en culpa. Es bastante objetiva allí la responsabilidad, pero se mantiene con esta fórmula de la responsabilidad por culpa. El otro caso que tienen los franceses por ley, en 1980 más o menos se dictó una ley en la que se establecía que los incapaces eran responsables, ¿no?, por culpa. Y entonces los incapaces no tienen discernimiento. Pero eso, desde el punto de vista nuestro y desde los otros sistemas jurídicos que no son franceses, esa fórmula sería una responsabilidad objetiva, porque allí de culpa sí no hay nada. Ni siquiera esa confrontación con el modelo de conducta de un hombre razonable, porque se espera que este hombre razonable pueda precisamente identificar el mal comportamiento y que está haciendo mal en general la sociedad. Entonces, esa clásica división es el punto de partida cuando estudiamos la responsabilidad civil. Que sea una institución preponderantemente jurisprudencial. No podemos entender la responsabilidad civil a través de la lectura de las leyes o del régimen consagrado en el Código Civil. Tanto es así que todos los sistemas buscan reformar su régimen de responsabilidad civil, y ese régimen tradicional del siglo XIX ha sido totalmente reformado, y se ve esa reforma en el Código argentino, Código Civil argentino de 2014, todo ese régimen de responsabilidad donde se unen incluso las reglas de responsabilidad contractual y extracontractual. Y las normas, porque es un código de unificación de las obligaciones civiles y comerciales. Un solo código pensado, como explicaba tantas veces Aida Kemmelmacher, porque es coautora y prácticamente la autora, con Lorenzetti, magistrado de la Corte Suprema Argentina, y ella magistrada de la Corte Suprema en Mendoza, ya en pensión, pero continúa en las conferencias porque es la coautora y casi autora única del Código Civil argentino. Explicaba que ellos no hicieron un código civil que plasmara influencias de los grandes sistemas del derecho civil europeo, sino adoptaron fórmulas, soluciones que requerían ya la práctica profesional argentina. Y para esto fueron muy democráticos, cuenta Aida Kemmelmacher, en la convocatoria a todo el gremio de abogados para que presentaran todas sus inquietudes sobre el Código Civil anterior, el Código de Vélez-Sarsfield, y entonces así se nombró una comisión que pudiera pues sistematizar, organizar y estudiar
esas posturas de los diferentes abogados de toda la nación argentina. Luego, entender que la responsabilidad del productor, el supuesto de responsabilidad del productor en la responsabilidad civil representa esa síntesis de la evolución de la responsabilidad. Si nosotros realmente estudiamos la responsabilidad del productor y la conocemos al menos aproximativamente, podremos entender todos esos cambios que se dan en toda la responsabilidad civil. Y la última clave de estudio de la responsabilidad, a mi criterio, es no mirar solo la responsabilidad, el estudio de la responsabilidad en nuestro sistema, sino mirar qué ocurre en el common law. Se los digo porque la avalancha de normas que está surgiendo en el contexto de sistemas de matriz romano-germánica, Europa, Latinoamérica y algunos otros países que siguen esta influencia, evidencia la recepción casi directa de normas del common law estadounidense. Caso claro, véanlo ustedes, revisen el PLC, que está hecho como formato, ahí no se negoció nada, ¿no? Los países no negociamos, no pudimos negociar, nos sentamos en la mesa, pero no se negoció casi nada. Ven el régimen de propiedad intelectual, el capítulo 16, tanto para México, Perú, Chile, un formato para todos, donde se introduce fórmulas de indemnización por infracción, ¿no?, a los derechos de propiedad intelectual, que es de raíz estrictamente estadounidense, common law estadounidense, ¿no?, para facilitar las indemnizaciones de los creadores, los grandes creadores, las grandes empresas multinacionales de productos, pues, intelectuales, ¿no?, de propiedad intelectual. Vean esta, les hice una relación de artículos que los pueden ubicar, algunos, sí, hay que pagar en las bases de datos de internet, porque toda esta proliferación de artículos captada a través de las bases de datos, hoy en día supone, pues, el pago para poder acceder a los artículos que realmente nos permiten el análisis de investigaciones clásicas y modernas, estudios que llevan tiempo y se publican. Estas dos son clásicas en el estudio de la responsabilidad civil a partir del common law. ¿Por qué me refiero tanto al common law? Porque esa revolución de la responsabilidad civil, ese movimiento que hizo temblar y casi está destruyendo ese régimen clásico francés. Los franceses no lo reconocen, pero mantienen el casco, como les digo, de los conceptos. El asalto a la ciudadela, responsabilidad civil para el consumidor. William Prosser también ha sido un reformador del common law estadounidense. Importantes todos sus artículos, tantísimas, más de 1700 citaciones tienen sus artículos, precisamente por haber criticado el estado en que se encontraba en 1960 el common law estadounidense, y ya se observaba desde 1916. Él estaba observando a través de un caso famoso que abre el camino al desarrollo de la responsabilidad del productor, el caso Macpherson, ¿no?, versus Buick Motor Company por producto defectuoso, pero este no sirvió solo para el desarrollo de la responsabilidad del productor,
sino para la responsabilidad por accidentes de tránsito, donde va abriendo el camino hacia el reconocimiento de la imputación de responsabilidad objetiva por riesgo en los casos de accidente de tránsito. En este artículo, ¿qué dice? Primero, el asalto a la ciudadela se está refiriendo, se está atacando a través de la jurisprudencia. Las soluciones ya no van para decirle a la víctima, pruebe usted la culpa y luego el demandado será responsable. ¿Qué sucedía? Como es tan difícil, como decía Alterini, que en paz descanse, Attilio Alterini, es una prueba diabólica, ¿no? Prueba diabólica, decirle a la víctima, pruebe, el productor le dice, el fabricante, pruebe usted la culpa si ha tenido pues un daño derivado de mi producto, y yo por qué tengo que responder, ¿no? Imposibilidad total. Los mismos juristas estadounidenses en distintos artículos y estudios señalaban que esa época, esa primera época del common law, sirvió para ayudar, subsidiar el desarrollo del sistema industrial, el desarrollo económico, el desarrollo del capitalismo estadounidense a partir de los primeros años del siglo XX. ¿Por qué? Porque no se tocaba a las empresas, ¿sí? Las empresas fabricantes que lanzan productos, servicios, ¿no?, en el mercado, no tocadas por pagos de indemnizaciones. El segundo tema importante que señala, que destaca William Prosser, y es el otro ataque a otra gran fórmula que sirvió al sistema, tanto continental como de common law, para no responder frente a las víctimas de daños. Dice, la caída de la ciudadela. No se está refiriendo a la culpa, aquí se está refiriendo al otro tema que era el gran obstáculo, esa visión contractualista de la responsabilidad civil. Limitar la visión de la aplicación de la indemnización de los daños solo en la medida que hubiera una contraparte, fuera la víctima quien demanda los daños, la contraparte en el contrato. O sea, si usted no es la que participó, la parte del contrato de compraventa de ese producto, entonces no tiene nada que hacer. El principio de la relatividad contractual. Ese otro principio fue el obstáculo al desarrollo de la responsabilidad, y efectivamente hubieron en el common law inglés, porque el inicio del common law estadounidense es citar los precedentes ingleses. Luego fue el propio common law estadounidense el que creó sus precedentes a partir del caso McPherson. Pero un precedente que se respetaba literalmente era un precedente inglés que señalaba, es absurdo, y se decía literalmente, por eso es un precedente notorio en el desarrollo, en los inicios de la responsabilidad del productor, es absurdo pretender conceder, que un juez conceda indemnización, aquí no es parte de un contrato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por más que sea el fabricante del producto, y eso es un caso de 1842, Winterbottom versus Wright, donde precisamente con esa expresión, es absurdo, imposible que se pueda conceder la indemnización, y se negaban las indemnizaciones. Se ve un desarrollo en la economía aún comenzando, donde las empresas eran intocables. Luego se empieza a hablar, ya estamos en el siglo XX, y estas reflexiones se ven con artículos, la expansión del derecho moderno, aquí está equivocado, falta la T, del moderno derecho
del tort law, del derecho de daños, ya se están reconociendo los excesos. ¿Por qué? Porque a partir de 1964 se dicta el Instituto Americano estadounidense, el American Law Institute, que reúne a los juristas, jueces más notorios, notables de los Estados Unidos, generan un restatement para el derecho comercial, derecho de los contratos, de la responsabilidad civil, y en 1964 este American Law Institute da a luz un restatement. ¿Qué es el restatement? Ese producto de este instituto estadounidense no es un código porque no hay estas referencias codicísticas en el common law. Hay leyes en los Estados Unidos, pero el restatement es la organización sistemática de la jurisprudencia donde se plasma a manera de codificación, pero no es obligatoria su aplicación, sino referencial para los jueces. En materia de productos defectuosos se introduce la responsabilidad objetiva por producto defectuoso. Se decía literalmente eso en el restatement 1964, y a partir de entonces la jurisprudencia estadounidense abrió una brecha muy grande para la flexibilidad y la aplicación del criterio libre de los magistrados en la decisión de los casos de responsabilidad civil, a la libre interpretación de la regla de strict liability, responsabilidad objetiva, y esto dio lugar a muchos errores, mucha confusión y problemas para las empresas. Nuevamente, efecto económico directo de la aplicación de las reglas de responsabilidad civil en el sistema económico. Cierre de muchas empresas por indemnizaciones muy altas a las empresas, pero ¿cuál es el otro factor que les mencioné en el common law estadounidense? Toda la responsabilidad civil camina atada a un seguro de responsabilidad. Las compañías de seguros hacia los años finales de los 70, mediados de los 80, fueron víctimas entre comillas, de dos grandes crisis. No pudieron cubrir las indemnizaciones de sus aseguradas, las empresas productoras, los fabricantes de estos productos, y esto sobre todo se vio en los casos de asbesto.